Amantísimo Padre que estás en el cielo, te quiero agradecer, Señor, porque hay miles de formas en las cuales tú nos hablas. Esta mañana nos quieres hablar a través de tu palabra y queremos que esa palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Así como vamos a abrir tu palabra, queremos que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que tus palabras moren en lo más profundo nuestro y que seamos no solo oidores, sino que también hacedores de ella. Abrimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Va a aparecer una imagen a mis espaldas y con esa imagen en mente nos vamos a ir a Génesis. Génesis, el capítulo 13. Génesis, el capítulo 13. Capítulo 13, versículo 10. Y lo que vamos a leer acá es la descripción de un lugar físico en la tierra, que es el mismo lugar que está a mis espaldas. Entonces, mientras lo leemos, tú mira la imagen y dime si calza o no calza la imagen con lo que está escribiendo en la Biblia. Y si no calza, es porque algo pasó. No sé si se recuerdan el versículo que leyó Nacho, la lectura bíblica que estaba en Lucas capítulo 17, que dice que como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces vamos a hacer las comparaciones. Capítulo 13, versículo 10. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la que está a mis espaldas, que toda ella era de riego. Que toda ella era de riego. Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová ¿a quién? A Sodoma y a Gomorra. Yo le pregunto, ¿calza lo que leímos en el versículo con la imagen que usted está viendo? Porque el versículo a mí me habla de un lugar verde, de un lugar de riego. Es más, se le compara al huerto del Edén. Patriarcas y Profetas en el capítulo 14, si no me equivoco, habla de Sodoma y Gomorra y de cómo era. Y dice que era dentro de la tierra, aparte del huerto de Dios que el Señor plantó en esta tierra, que era el huerto del Edén, lo más lindo que había en el mundo era Sodoma y Gomorra. Era un lugar sin igual, verde, manantiales corrían, habían muchos árboles. Pero si hoy día usted toma un avión y va a ese lugar, se va a encontrar con esto. Entonces la pregunta que surge en la mente, ¿qué pasó acá? Algo me cambiaron. Vamos a avanzar al versículo 13. Versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En el fondo Sodoma era muy linda por fuera, pero era bien feita por dentro. Y a veces, queridos hermanos, pasa con los cristianos, con los que nos decimos ser hijos de Dios. Nos vemos muy bien por fuera. Venimos el día sábado y tenemos una linda corbata, una linda camisa, un lindo vestón o una linda falda, en el caso de las mujeres, una linda chaqueta, una linda blusa. Estamos muy bien peinados, aparentemente estamos bien. Pero el interior, la parte espiritual, a veces es bien feita o deja mucho que desear. Y eso pasaba con Sodoma, linda por fuera, pero feíta por dentro. Y Sodoma tenía tres errores principales, tres fallas principales, tres pecados principales. El primero de ellos, promiscuidad sexual. Recuerde el texto del principio, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo le pregunto, ¿será que hoy día nuestra generación está marcada justamente por eso? Promiscuidad sexual. ¿Hay hoy día promiscuidad sexual? Y eso está profetizado, como en los días de Lot, así será. Y lo vamos a ver en la historia, vamos a ver cómo eran promiscuos sexuales. Es más, desde ahí proviene la palabra sodomía. Cualquier acto sexual que no es convencional se le llama sodomía. ¿Por qué? Porque de allá venía esa promiscuidad sexual. Error número dos, pecado número dos, violentos. Usted ve hoy día nuestra generación, ve violencia, ¿no? Eran muy violentos y lo vamos a ver en la historia.
Tercero, vamos a ir al libro de Ezequiel. Capítulo, no pierda, si tiene su marca Biblia, yo tengo mi cintita acá, no pierda Génesis 18. Ponga su marca Biblia en Génesis 18, que esa es la historia central de esta mañana. Y con Génesis 18 marcaditos, nos vamos a Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Nos va a hablar del tercer pecado y el tercer error de Sodoma y Gomorra, porque era tan linda por dentro, o sea, tan linda por fuera, pero feíta por dentro. Ezequiel capítulo 16, versículo 48 y 49. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del pobre ni del desvalido. Es decir, era una ciudad absolutamente materialista, sin ningún tipo de sentido social. Lo que pase con mi prójimo, poco me importa. Me interesa que a mí me vaya bien y que yo esté bien. Todo lo que pasa alrededor mío. Entonces, ¿cuáles eran los tres principales errores o tres principales pecados de Sodoma? Porque era fea por dentro. Primero, promiscuidad sexual. No sé si es lo mismo que está pasando en nuestra generación. Violencia, era muy violenta la ciudad. No sé si es lo que está pasando hoy. Y, finalmente, una sociedad muy materialista. Así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Con eso en mente, vamos a la historia que está en Génesis capítulo 18. Creo que hablamos un poquitito de esto en la escuela sabática de adultos el trimestre pasado. Creo que apareció por ahí esta historia. Capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el valle de Mamre a Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí, ¿cuántos varones? 3, guarde ese número. 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y sabemos lo que viene después, ¿no es cierto? Sabemos que Abraham lo intenta atender, le trae pancito, algo de comida, intenta lavar sus pies. En medio de eso porque vienen a decirle que iba a ser papá, que Sara iba a tener un hijo. Sara se ríe, sabemos lo que pasa en ese momento. Pero vamos al mensaje principal, a lo que verdaderamente venían estos 3 mensajeros. Y nótense que Abraham se da cuenta que uno de esos 3 es muy especial, que uno de esos 3 es Jehová mismo. Vamos a avanzar al versículo 16, después de que Abraham los atiende, a lo que venían estos 3 mensajeros. Los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, hacia el lugar que estábamos viendo en las imágenes, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, y aquí viene, si eran 3 mensajeros o 3 visitantes, era porque venían ¿cuántos mensajes? 3. El Señor nunca destruye un lugar sin primero amonestarlo. Y este es el primer mensaje, fíjese. Primer mensaje. Y Jehová dijo, es decir, uno de los 3 era Jehová mismo. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande, una nación fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, y aquí viene el primer mensaje, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré, algunas versiones dicen, y examinaré, si se ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Habiendo dicho esto, versículo 22, se apartaron allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Por lo tanto, si Abraham estaba delante de uno de ellos, ¿cuántos fueron los que se apartaron? 2. El primer mensaje
lo que Abraham habla con Jehová, Jehová le dice, voy a encubrir yo lo que he de hacer, se lo voy a decir a Abraham. Vine a examinar la conducta de Sodoma y Gomorra, a ver si han consumado su obra. Ese es el primer mensaje. Yo le pregunto, ¿dónde se examinan las obras de cada uno de nosotros? Nosotros los adventistas creemos que en 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y en ese lugar es nuestro sumo sacerdote. Y en ese lugar, ¿qué hace el Señor? Examina las obras de todos aquellos que viven, desde el primero que vivió, Adán, hasta el último que va a vivir. Ahí se examinan nuestras obras, en lo que nosotros como adventistas conocemos como el juicio. Por eso se le llama juicio investigador, porque es para examinar. Yo pensé que todos me iban a responder estas partes. Juicio investigador, ahí es donde el Señor examina. Y en ese examen, en esa examinación, en ese juicio, el Señor cumple un rol. Y ese rol, aparte de ser el juez, Él es también nuestro abogado, es decir, Él es el que intercede. Y usted se va a dar cuenta que de ese versículo en adelante es lo que Abraham empieza a hacer. Puedes leerlo. Abraham de ahí en adelante empieza a decirle al Señor, Señor, y si hubieran 50 justos en ese lugar, ¿tú destruirías? Y si hubieran 30, y si hubieran 20, y si hubieran 10, y si hubieran 5, y si hubiera 1. Es decir, Abraham empieza en ese momento a hacer lo mismo que ocurre en el juicio investigador. Se empiezan a examinar las obras, que fue a lo que vino el primer visitante, y Abraham empieza a hacer, con el Espíritu del Señor, empieza a hacer ese papel que hoy día Jesús juega para nosotros, empieza a hacerlo Abraham en ese momento para Sodoma y Gomorra. Fíjense lo que dice el siguiente texto. El siguiente texto. Esta es la presentación. Patriarcas y Profetas, página 133. Dios conocía bien la medida de la culpabilidad de Sodoma, pero se expresó de tal manera que los hombres, se expresó a la manera de los hombres. ¿Para qué? Para que la justicia de su trato fuese comprendida. Antes de descargar su juicio sobre los transgresores, iría él mismo a examinar su conducta. Si no habían traspasado los límites de la misericordia divina, les concedería todavía más tiempo para que se arrepintieran. Siguiente. El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecado. ¿Amén a eso? Amén. El que pagó el precio de su redención conoce el valor del alma humana, sintiendo hacia la iniquidad un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada. Cristo manifestó hacia el pecador un amor que solo la bondad infinita puede concebir. Por lo tanto, el primer mensaje que se trae a Sodoma y Gomorra es un mensaje de, y lo vamos a tener ahí en la pantalla, es un mensaje de juicio. Es un mensaje de juicio. El Señor viene a examinar la obra de Sodoma y Gomorra y en ese momento se levanta un intercesor con el Espíritu de Cristo, que es Abraham. ¿Ya? El primer mensaje entonces es un mensaje de juicio. Vengo a examinar. Mensaje número 2. Avanzamos al capítulo 19 y versículo 1. Recuerden que Abraham se había quedado conversando con uno, pero otros dos habían seguido el camino hacia Sodoma y Gomorra. Llegaron pues, dice el versículo 1 del capítulo 19, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y ocurre lo mismo. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndoles Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Vamos a avanzar al versículo 12. Ahí está el segundo mensaje. Versículo 12. Después vamos a ver lo que pasó entre medio, pero vamos al versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, aquí viene el segundo mensaje, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo. El segundo mensaje que traen estos visitantes es un mensaje, tenemos la presentación, es un mensaje de salida, de huida. ¿Qué tienes aquí? ¿Tienes hijos? ¿Tienes esposa?
saca todo lo que tengas, sale de este lugar, sale de acá. Es un mensaje de advertencia, sal de acá. ¿Y por qué? Porque viene el tercer mensaje. El tercer mensaje está en el versículo siguiente. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Mensaje número 1, un mensaje de juicio. Jehová viene a investigar, a examinar si es que realmente Sodoma y Gomorra consumó su obra. Mensaje número 2, como consumó su obra, entonces se le dice a Lot, sal de acá, saca a todos los que tengas, esposas, hijas, todo sácalo. ¿Por qué? Porque en el mensaje número 3, vamos a castigar la ciudad. Y sabemos cómo fue ese castigo. Entonces, fue con fuego y con azufre. Hay unas imágenes, otras imágenes más, algunas imágenes satelitales y esta es la región del Mar Muerto, así se le llamaba. Y esto era Sodoma y Gomorra, la región del Mar Muerto. Y ese lugar es muy especial dentro de la tierra. Es un lugar de mucho estudio por parte de geólogos, por parte de arqueólogos y de científicos. Es un lugar muy llamativo para ellos porque no hay otro igual en la tierra. Ahí como que la tierra se hundió. Es el lugar más bajo, que a menor metros bajo el nivel del mar que hay en la tierra. Es como que ahí hubiera una cuenca, es como que ahí hubiera realmente un hoyo. Algo pasó en ese lugar que es tan raro que un geólogo, tenemos la frase de un geólogo, Adam Smith dice, en la superficie de otro planeta puede darse algo parecido a lo que sucede en el Valle del Jordán, pero no en el nuestro. En el fondo, los científicos dicen, este lugar es tan raro que parece que no fuera del planeta Tierra. Parece que dispararon un lugar de Neptuno y lo pusieron ahí, porque es muy raro, no hay otro lugar así en la Tierra. Nosotros, según la Escritura, sabemos lo que pasó. El Señor destruyó con fuego. Y fue tal la destrucción que hoy día usted va a ese lugar y no hay vida. Nada. No hay vida. En cualquier parte del mundo usted, si cuida la tierra, la riega, le echa, va a salir aunque sea pastito. En ese lugar nada. Nunca. Nada. Por eso se le llama Mar Muerto al mar que está ahí, porque como no hay vida, la concentración de sal es tan grande que uno se mete en esas aguas y flota. Y eso es debido a que no hay vida, ni siquiera microorganismos, a ese punto, ni siquiera hay microorganismos, no hay nada, nada de nada. ¿Qué fue lo que ahí pasó? En lo que leímos en la Escritura, fíjese. Estábamos en el versículo 12, vamos a avanzar al versículo, estábamos en el 13, vamos a leer desde el 24 en adelante. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre, y ojo con la terminología, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. La terminología es muy importante en estos versículos. Vamos a leerlo de nuevo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y del fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Al otro día subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y subió para mirar qué había pasado con Sodoma y Gomorra. Y fíjense, ojo con la terminología, versículo 28. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Sodoma y Gomorra fue totalmente destruida con fuego y con azufre. Y antes de que fuera destruida, hay algo que pasa, que está en el versículo 6, que está en el versículo 6, que a mí me llama mucho la atención.
Ustedes saben lo que pasó. Llegaron a la casa de Lot, cuando estaban estos dos visitantes en la casa de Lot, llegó la gente alrededor y como eran promiscuos sexuales, entonces lo que querían hacer, según la Biblia dice, conocerlos. Pero esa palabra conocerlos es la misma que ocupa Génesis para decir, Adán conoció a Eva y Eva concibió. En el fondo lo que estos hombres querían eran tener relaciones sexuales, agredir sexualmente a estos dos visitantes. Sabemos lo que ocurre. Como Lot se niega, e incluso ofrece a sus hijas, estos hombres empiezan y como eran violentos, ahí está el segundo detalle, quisieron romper todo para poder entrar a la casa y abusar sexualmente a estos dos visitantes. Pero en el versículo 6 dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta, el versículo, ese no era el versículo que quería leer, era el 10. Entonces los varones, después de que hacían gran violencia contra Lot y contra la casa, los varones, los visitantes, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos. ¿Y qué hicieron? Y cerraron la puerta. Siempre en estas historias hay una puerta que se cierra, ¿te has dado cuenta? Ese es el momento cuando se sella el destino de Sodoma y Gomorra. ¿Hasta cuándo tenían tiempo? Hasta que se cerró la puerta. ¿Después podían haberse arrepentido? Difícilmente, no creo. Pero hubo un momento decisivo en la historia de Sodoma y Gomorra, cuando los varones alargan la mano y cierran la puerta. Recuerda que el primer mensaje había venido Jehová a examinar si su conducta estaba absolutamente errada, si ya se había consumado su obra. Bueno, con ese cierre de puerta, entonces el Señor dice, ok, Sodoma y Gomorra consumó su obra. Me acuerdo de el arca de Noé. Llega un momento, ¿no es cierto? 7 días antes que cayera la primera gota, ¿qué pasa? ¿Noé cierra la puerta? No. ¿En esta historia Lot cerró la puerta? No. El ángel de Jehová cierra la puerta del arca. Y en ese momento ya no hay oportunidad para la gente que quedó afuera. No se selló su destino cuando cae la primera gota, a eso quiero ir. No es que cuando empezó a llover se selló la decisión de ellos. Su decisión se selló 7 días antes, cuando la puerta se cerró. ¿A qué voy con esto? Que cuando la Escritura dice que estemos preparados para la venida del Hijo del Hombre, no siempre se refiere al momento en que veamos a Jesús en las nubes, porque en ese momento ya va a estar todo decidido. Cuando la Biblia dice que nos preparemos para ver al Hijo del Hombre, es que nos preparemos para cuando la puerta de gracia, y eso puede ser hoy. Eso puede ser hoy día. Dios no lo quiera, yo puedo salir de este lugar, puedo ir manejando como un loco camino a mi casa, se me atraviesa alguien, se me atraviesa otro loco manejando y se cerró la puerta de gracia para mí. Por eso debemos vivir cada día como si se fuera a cerrar la puerta de gracia para nosotros. Recuerda, no estemos preparados para cuando tengamos que ver a Jesús, estemos preparados para cuando la puerta de gracia se cierre. Y eso puede ser hoy. Bueno, Sodoma y Gomorra no estaba preparado, la puerta se cerró y el destino de ellos fue sellado. Apocalipsis dice, en otro lenguaje dice, y el que es justo, siga haciéndolo. El que es injusto, siga siendo injusto. Ya está todo sellado, todo ha sido consumado. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14. Porque curiosamente, recuerden que dijimos que como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Curiosamente en Apocalipsis capítulo 14, el Señor manda al planeta Tierra, manda a este mundo un mensaje de amonestación. Y este mensaje de amonestación lo manda a través de ¿cuántos mensajeros? 3. Igual que fue con Abraham y con Lot. El Señor mandó 3 a amonestar, ahora envía también a 3 ángeles. Y vamos a leer el mensaje de cada uno de ellos, a ver si tienen que ver con juicio, con huida y con un castigo. Capítulo, y esto lo podríamos, ni siquiera lo tendríamos que abrir. Capítulo 14, versículo 6, los adventistas lo recitamos de memoria. Dice que vi volar por el cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua
y pueblo. Y clamó a gran voz diciendo, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mismo mensaje que se dio en tiempos de Abraham y de Lot es el mensaje que el Señor envía a partir desde 1844 a este planeta. Un mensaje de amonestación diciendo, empiezo a examinar cada uno de los casos, a ver si han consumado su obra. Y nosotros, queridos hermanos, no sabemos cuándo pasa nuestro nombre en el juicio. No vamos a saberlo. Por eso que tenemos que estar preparados todos los días, como si la puerta de gracia se cerrara hoy día para nosotros. El versículo entonces 17, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, porque el Señor ha empezado a examinar los casos de cada uno, desde el primero que vivió hasta el último que va a vivir. Es un mensaje de juicio. Mensaje número 2 está en el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este mensaje, no pierdas Apocalipsis 14, este mensaje se extiende en Apocalipsis 18. En Apocalipsis 18 tenemos exactamente el mismo mensaje, pero más extendido. Capítulo 18, el versículo 1 en adelante. Después de esto, vio otro ángel descender del cielo con potestad, y la tierra fue alumbrada con su resplandor. Y clamó a gran voz diciendo, ¿qué cosa? Ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué? Lo mismo que decía el versículo anterior. Porque todas las naciones han bebido del vino del ardor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ahí, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus deleites. Volvamos a la presentación. El primer mensaje era un mensaje de juicio, y el segundo también es un mensaje de huida. Salid de ahí, pueblo mío. He escuchado a muchos predicadores aplicar este texto y que está bien aplicado, como si hay personas que van a tener que salir de otras congregaciones para unirse al remanente final, ¿cierto? Pero también esto lo podríamos aplicar de la siguiente forma. Cuando el Señor nos llama a salir de Babilonia, quiere decir que cualquier cosa que nos aleje de Él, cualquier cosa que ocupe el lugar que Él tiene que ocupar en nuestra vida, debemos sacarla. Sal de ahí. Y con esto quiero llevarlos a recordar a la mujer de Lot. Porque la mujer de Lot en un principio hizo caso. Salió con Lot y con sus hijas. Pero llegó un momento, ¿no es cierto? Estaba corriendo porque Dios iba a destruir, pero en un momento su corazoncito como que se le apretó porque había dejado lo que ella más amaba, su ciudad, Sodoma y Gomorra, sus bienes, su casa, sus sueños, sus anhelos. Y queridos hermanos, a veces hay que dejar esas cosas atrás. Nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos, nuestras propias metas incluso, a veces hay que dejarla de lado por el propósito que Dios tiene para nosotros. El propósito de Dios para la mujer de Lot era que saliera. Y el problema de la mujer de Lot es que ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Sodoma estaba ahí, en su corazón. Y nosotros debemos sacar del corazón cualquier cosa que nos aleje de Dios. Cualquier cosa que esté ocupando el tiempo que le pertenece a Dios en tu vida, sácalo. Cuando Jesús tuvo que hablar esto con los discípulos, o cuando tuvo que hablar esto con la gente, no tuvo dobles lecturas y no habló con rodeos. Fue directo al grano y dijo, mira, si tu pie, si tu mano o si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala.
Es así de simple. ¿Sí? El Señor no tiene no vacila en cuanto a esto. El Señor dice, el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. ¿Eres frío o eres caliente? Pero tibio, prefiero vomitarte de mi boca. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y dice por qué. Si tú puedes leer Mateo capítulo 18, dice, es mejor que entres tuerto en la vida eterna a que con tus dos ojos buenos entres, y fíjese la expresión, entres en el fuego eterno. ¿Con qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Con fuego. Es mejor que entres con tus tuerto a la vida eterna, que con tus dos ojos buenos entres en el fuego eterno, es decir, que tengan la misma consecuencia de Sodoma y Gomorra. Y queridos hermanos, si hoy día, por ejemplo, si fueran las redes sociales, si fuera, por ejemplo, Instagram o TikTok, aquello que nos separa del Señor o que ocupa tiempo valioso, el Señor hoy día estaría hablando de la siguiente forma, súper fácil. Mantenga presionada la aplicación y cuando la mantenga presionada aparece ahí un basurero que dice desinstalar, que dice borrar. Bórralo. En ese tiempo habló con esas palabras. Si tu pie te da ocasión de caer, córtatelo. Si tu mano, córtala. Si es WhatsApp, o sea, si es TikTok, Instagram, lo que te está separando del Señor y te está quitando tiempo, desinstálalo. Si es las telenovelas, cualquier cosa, bueno, saca la tele. Si es alguna relación sentimental, amistades, pololo, polola, corta esa relación. Si te separa de mí, corta esa relación. Si son amigos con los que te estás rodeando y te están llevando por un camino que no corresponde, deja a esos amigos. Cualquier cosa que nos separe del Señor, sácala de tu vida. Sal de Babilonia, sal de ahí, pueblo mío. Ese es el segundo mensaje. Y el mensaje número 3 está en Apocalipsis capítulo 14 también y en el versículo 8. No, perdón. El versículo 9. El mensaje del tercer ángel. El mensaje que hoy deberíamos estar proclamando. Versículo 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Y acuérdate, el tercer mensaje era un mensaje de destrucción. Destrucción con fuego. Fíjese la terminología que va a ocupar Apocalipsis capítulo 9. Y un tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, ¿qué dice ahí? Igual que Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y fíjense, ¿se acuerdan lo que vio Abraham al otro día cuando subió y quiso ver qué pasaba con Sodoma y Gomorra? Y él lo único que vio fue una columna de humo que subía. Fíjense lo que dice acá. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar lo siguiente. Podríamos tomarnos un día en el culto joven para explicarlo mejor, pero aquí solamente quiero leer un par de versículos. Cuando la Biblia habla de que, por ejemplo, Judas, lo que leímos recién decía que no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Será realmente que el Señor castiga a los impíos torturándolos por la eternidad? Porque yo he escuchado a gente que en su estado de coma o quizás en un sueño han ido al infierno y han visto gente siendo torturada ahí. Claro, porque dice que no descansan ni de día ni de noche. Es más, en Judas versículo 7, Judas solo tiene un capítulo, Judas versículo 7 dice lo siguiente. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y claro, tiene sentido porque dice Apocalipsis que no tienen reposo ni de día ni de noche. Pero ¿será realmente un Dios de amor aquel que tortura a los impíos por siempre? ¿Será que hay un lugar que se llama infierno donde
Todos están sufriendo y sufriendo, sufriendo hasta el día que venga Jesús. Y después que venga Jesús y se lleve a los limpios, los va a seguir torturando eternamente porque no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Será ese el fuego eterno al que se refería Jesús? Fíjense lo que dice Segunda de Pedro, capítulo, podría leer más versículos, pero solamente voy a leer este porque es un paréntesis nomás lo que estamos haciendo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y otro día en el JA extendemos este tema, vamos a hablar del infierno y eso. Segunda de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y se condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? A ceniza, y poniéndola como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué quiere decir esto? Uno va al lugar que fue destruido con fuego eterno, a Sodoma y Gomorra, y resulta que ese lugar no se está quemando. No hay gente siendo torturada ahí. Pero sí es eterno en cuanto a un punto. No en cuanto al proceso. No es que el proceso es eterno, sino que lo que es eterno son sus consecuencias. Porque como les dije, uno va a ese lugar y no hay ni siquiera microorganismos y nunca lo va a ver porque ese lugar lo castigó Dios eternamente. No es un fuego eterno porque siempre se están quemando, sino que es un fuego de Dios que reduce a cenizas, por lo cual nunca más se levanta vida en ese lugar. ¿Sí? Cerrándose paréntesis, entonces decimos que así como los días de Lot, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y así como el Señor mandó 3 visitantes en ese momento, manda también 3 visitantes a partir de 1844, que es el tiempo final para nosotros. Manda 3 visitantes a 3 ángeles a proclamar el Evangelio con estos mismos 3 mensajes: juicio, huida y también con un castigo. Queridos hermanos, quiero finalizar con lo siguiente. Para esos tiempos, para los tiempos de la venida del Hijo del Hombre, y recuerden que cuando hablamos de la venida del Hijo del Hombre no hablamos del evento de la segunda venida, sino que hablamos del cierre de la puerta de la gracia. Hay 2 tipos de personas. Unos como la mujer de Lot, que Sodoma no había salido de ella, y otros como el mismo Lot. Fíjense lo que dice, quiero leer un versículo que está en Segunda de Pedro. Estábamos ahí mismo, Segunda de Pedro. Habíamos leído el capítulo 2 y el versículo 6, pero fíjense lo que dice del 7 en adelante. Y libró al justo Lot. Fíjense cuántas veces va a ocupar la palabra justo. Y libró al justo Lot, abrumado por la conducta licenciosa de aquellos libertinos, porque este justo que residía entre ellos, afligida cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, una persona que se conmovía y que sufría por el pecado de su generación. En estos días, en los días de la venida del Hijo del Hombre, también hay 2 tipos de personas, como la mujer de Lot y como Lot. Aquellos que sufren con el pecado, aquellos que les duele ver cómo está la generación, aquellos que afligen su alma cada día en oración y le piden al Señor que venga pronto. Y está el otro tipo de personas que se siente cómoda en este mundo y que la idea de dejar este mundo les repulsa. No quieren dejarlo porque me acomoda, porque aquí están mis sueños, porque aquí están mis metas, porque aquí está lo que yo quiero. Y se rehúsan a una ciudad santa y a una vida eterna. Para estos 2 tipos de personas hay 2 consecuencias distintas. Con este texto quiero terminar. Hay 2 consecuencias distintas. Estas consecuencias están en Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33, y con esto vamos a terminar. Isaías 33. Isaías 33, 11 y 12. Esta es la consecuencia para aquellos que son como las mujeres de Lot, para aquellos que les acomoda este mundo, para aquellos que están cómodos con el pecado.
Capítulo 33, versículo 11 y 12. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. Vuestro aliento es un fuego que os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados que son quemados con fuego. Ese es el destino para las personas que son como la mujer de Lot. Ser quemados por el fuego eterno, ser consumidos por el fuego eterno. Pero hay otro grupo de personas como Lot, aquellos justos, aquellos que afligen su alma cada día, que buscan al Señor a través de las Escrituras, que no les acomoda el pecado, que les da asco incluso el pecado, que afligen su alma en oración, y que en el versículo 3 en adelante dice lo siguiente: ellos no van a ser consumidos por el fuego eterno, al contrario, ellos van a vivir en medio del fuego eterno. Versículo 13: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, reconoced mi poder. Los pecadores en Sión se asombraron, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros, fíjese la pregunta, quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Voy a leerlo de nuevo. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con llamaradas eternas? Y aquí viene la respuesta: el que camina en justicia, el que habla lo recto, el que rehúsa la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, baluarte de rocas serán su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Queridos hermanos, ¿quieres ser consumido por el fuego eterno o quieres vivir en el fuego eterno? El libro de Éxodo dice que la gloria de Dios es como un fuego eterno. Y yo quiero vivir con el fuego eterno, quiero vivir en la gloria de Dios. ¿Tú quieres lo mismo? Fíjense que cuando estos visitantes llaman a Lot a salir, vieron que Lot se estaba demorando. Pueden llegar a leerlo a su casa. Ven que Lot se estaba demorando con sus hijas. No sé quién habrán estado preparando, pero se estaban demorando. Tanto así que los ángeles los tomaron de las manos y ellos mismos fueron los que los sacaron y los dejaron en un lugar seguro. Eso me recuerda al Salmo 91. El Salmo 91 hay una partecita que es muy similar a esta. Salmo 91. Que se conoce como el Salmo de la Tribulación. 91, versículo 10 en adelante. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Hablando de los justos, pues a sus ángeles dará orden acerca de ti, de que te guarden en todos tus caminos. ¿Y qué dice después? De la mano te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Si es necesario, el Señor va a enviar ángeles para que nosotros tomemos decisiones de vida eterna. El Señor nos está llamando hoy para que no seamos como la esposa de Lot, sino que seamos como Lot y podamos salir del lugar donde estamos, podamos salir de Babilonia para no ser destruidos, al contrario. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y también recuerda que esperamos verte pronto visitar nuestro templo. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves. Y por favor, si tienes un motivo de oración, nos gustaría que pudieses compartirlo con nosotros. Que tengas una bendecida semana. Y recuerda, Cristo viene pronto.